activas. Yo quiero primero pues agradecerles que estén aquí, como siempre. Vamos a empezar muy puntuales porque la profesora tiene otras actividades. Entonces, yo no quiero que nos quedemos con menos de la mitad de lo que es el programa. Realmente hoy me di cuenta que este tema es muy importante para ustedes las enfermeras, ¿sí? Pero también, ¿qué creen? Que me encontré con la gran sorpresa que no todas manejan nada, ¿sí? Que les cuesta muchísimo trabajo y que conocí a mucha gente que dice uno, oye, pues si es la jefa de esta parte, es la que está en la dirección, ¿sí? Y les dices, oye, háblame de Nanda. No, ese tema sí no lo. Entonces, me dio, de verdad, me causó una gran sorpresa saber que no lo maneja todo el mundo. Y que hoy en día, lo que yo siempre les he dicho, esto es de hoy. Decía un compañero, si yo manejara Nanda no trabajaría en la Secretaría de Salud. Pues órale, pues cómo estamos, ¿sí? Y bueno, por lo que me doy cuenta, lo que yo, cuando yo comencé con esto del Nanda, que fue hace 2 años, dando un tema precisamente sobre hipertensión, yo me encontré varias cosas sobre Nanda, ¿sí? Y yo fui a dar hipertensión. Y fue cuando yo empecé a manejar y a conocer el Nanda dichoso de ustedes, de las enfermeras. Me puse a leer, he leído bastante, pero realmente es algo que es diferente. Estaba yo viendo sus diagnósticos, 174 diagnósticos de enfermería, que están ahí ya descritos en el nuevo manual 2018-2020, y digo, órale, pero tienen ustedes una manera diferente de visualizar la patología del paciente a la de nosotros. Aunque manejamos igual órganos y sistemas, sí ustedes lo manejan diferente. Entonces, pues me da gusto que hayan llegado temprano. Yo espero que se integren más compañeros. Es triste, por lo que les digo, que no haya más compañeros interesados en esto del Nanda, porque me estoy dando cuenta que hoy Nanda es lo de hoy, ¿sí? Y que con mucha facilidad van a encontrar más posibilidades de trabajo conociendo el Nanda y manejando Nanda, porque en los hospitales sí se maneja Nanda. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante y bueno, ya ustedes ven, yo les digo Nanda, sí, pero Nanda tiene otras ponencias u otros agregados que ustedes conocen perfectamente mejor que yo, NIC y no. ¿Sí? Entonces, pues esto es importante. Yo les digo, cuando les digo yo a mis compañeros, ¿por qué la Asociación de Enfermeras Médicos? Es importante que los médicos también conozcamos qué hacen las enfermeras, que ahora estamos a la par como profesionistas, ¿sí? Que no somos ni la mano derecha de uno ni la mano izquierda del otro, somos profesionistas y compañeros, ¿sí? Entonces eso no es fácil, que todavía muchos de mis compañeros lo hacen. Siempre quieren de ver a la enfermera aquí como que tú eres la que me debes de obedecer, yo soy el que mando. Entonces, eso no debe de ser así. A mí me da mucho gusto que estén aquí. Y bueno, yo debo de agradecer pues a todo mundo, ¿sí? Pero ¿qué creen? La profesora que nosotros tenemos programada ahí en internet y que salió su nombre, ¿sí? Son cosas que a veces salen de la mano de uno, ¿sí? Se cayó el día de antier, está hospitalizada y no podía venir, o sea, no la puedo traer del hospital, definitivamente. Entonces, como loco desesperado, anduve por todas las instituciones que conozco, con todas las profesoras que conozco, y bueno, solamente tuve la fortuna de haber conocido a una compañera, porque trabaja también en la Secretaría de Salud, igual que yo, y dice que a lo mejor sí nos hemos cruzado, pero no habíamos platicado. Me da muchísimo gusto, de verdad, y te agradezco, Melina, pero de verdad, en el alma, que hayas aceptado, porque de ayer a hoy, ayer yo estaba desesperado porque dije, ¿qué voy a hacer con Nanda? Ayer vía telefónica la conocí, me dieron sus datos, me dijeron, hay una persona en tal lugar que le maneja Nanda, ¿sí? Ya platiqué con ella es egresada del Poli, de enfermería, paseo, ¿sí? Y ella sí nos maneja Nanda, pero no solamente eso, sino que está haciendo precisamente una maestría, ¿sí? Sobre, ¿sí? Lo que es educación e investigación, y eso vale la pena, como ustedes lo escucharon hace ratito, de verdad conocer gente joven, dinámica y que quiera venir
¿sí? Aquí a ayudarnos y compartir con nosotros sus conocimientos, sus habilidades, pues hoy en día de verdad que es más difícil. Así es de que, Melina, de verdad, infinitas gracias. Te agradezco mucho que estés aquí. Bueno, buenos días. Ya me presentó el doctor, me llamo Melina, soy egresada del Politécnico. Hablando acerca de mi trabajo, pues soy supervisora en Manuel Domínguez, primer nivel de atención. He trabajado en hospitales, IMSS, y pues bueno, me interesa esta parte de la docencia. También he dado, aunque me vea muy chiquita, he dado clases en algunas instituciones privadas. Hoy yo les voy a hablar de diagnósticos de enfermería, pero antes quiero iniciar preguntándoles qué tanto saben ustedes de un diagnóstico de enfermería. ¿Alguna vez lo han utilizado en su hacer diario de enfermería? ¿Sí? ¿Y ha sido complicado poder utilizarlo? En ocasiones. En ocasiones. ¿Sale? Hoy vamos a ver que no es tan difícil. Lo difícil es conocer realmente los libros. Pero una vez conociéndolos, pues nosotros, créanme, nos vamos como hilo de media, ya hasta los vemos y empezamos a manejar diagnósticos y hasta salen así por arte de mano. ¿Qué es un diagnóstico? Bueno, en términos generales, dice que viene del griego diagnósticos y a su vez es un prefijo de día. Yo aquí les subrayé ciertas palabras que son las palabras claves, que es un análisis de una situación o que tiende a ser una tendencia. ¿En quién? En mi paciente en este caso. Y bueno, a su vez va a estar determinado con base a datos y hechos recogidos. ¿Qué quiere decir? Que a partir de la observación, el análisis y de lo que yo estoy viendo, voy a elaborar un juicio. ¿Vale? Ese juicio me va a dar a mí hechos o tendencias de una situación, la situación que está viviendo en este caso mi paciente, mi comunidad o mi familia. ¿Sale? Algo muy cierto y que la mayoría de las personas nos imaginamos, pues decimos, no, los diagnósticos de enfermería son para pacientes hospitalizados. Fíjense que no, es para todos. ¿Vale? Puede ser, recuerden que los cuidados de enfermería están encaminados ya sea a pacientes sanos o enfermos. ¿Por qué? Porque la labor de la enfermería no solamente es cuidar al enfermo, sino el mantenimiento de la salud. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Sí? ¿Nos queda claro qué es un diagnóstico en términos generales? Como siempre, yo les recomiendo que si les queda duda, aclaren lo que no les dé miedo, porque de verdad a veces quedamos con esa situación de que decimos, no, sí me quedó claro. Y a la hora que estamos solitos, como que ya nos empezamos a hacer complicadas las cosas. Bueno, y entonces, ¿cuál va a ser la diferencia de un diagnóstico médico a un enfermero? Los cuidados de enfermería, ¿hacia quién están encaminados? Hacia el paciente y su proceso de salud, ¿vale? Y un diagnóstico médico a mí me da solamente la pauta del estado de salud, más no del proceso. Eso es muy importante diferenciarlo. ¿Por qué? Porque dicen, me ha tocado en la vida laboral que llegan los médicos y diagnóstico de qué vas a hacer. ¿Y eso digo para qué? Pues yo elaboro un diagnóstico. ¿Por qué? Porque yo estoy al cuidado de mi paciente y no solamente doy los cuidados de forma empírica. Se supone que nosotras las enfermeras pues ya estamos en este proceso de la actualización y ya todos estudiamos y estamos luchando, pues ¿para qué? Para realmente hacer nuestra labor con una base teórica. Entonces, mis diagnósticos enfermeros me van a dar a mí todas las intervenciones que yo voy a realizar en mi paciente. ¿Para qué? Para poder mejorar todo ese proceso de mantenimiento de la salud de él mismo. Entonces, con estas imágenes, ¿quién me podría dar una definición de un diagnóstico enfermero? ¿Qué ven ahí? La atención al paciente
Atención al paciente. Aquí, ¿qué está pasando? Es un juicio. ¿Y ese qué es? En la compu, ¿qué significa eso? El ente. Hacer chiquito, minimizar. ¿Vale? Entonces vamos a hacer un juicio para minimizar ¿qué? Atención. Para minimizar los problemas de salud o mejorarlos, ¿sale? Y puede ser encaminado a la persona, a la familia o a la comunidad de aquellos que requieran cuidado, que mantengan un cuidado, ¿sale? Los diagnósticos también pueden ser para prevención de enfermedades. Muchas podríamos pensar que en el primer nivel de atención los diagnósticos enfermeros no aplican. Y es todo lo contrario, se supone que la enfermera que trabaja con la comunidad va a observar a la comunidad y verifica las necesidades que tiene. De ahí yo tengo que elaborar entonces mi diagnóstico. Tengo a mi paciente hospitalizado, llego, lo observo, veo cómo está su estado de salud y a partir de ahí elaboro mi diagnóstico ¿para qué? Para dar una atención a quien lo necesita. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Sí? Entonces, ahí tú pondrías como que es una definición que va encaminado al paciente, familia y comunidad, ¿no? Exactamente. Nivel. En un primer nivel, pues puede ser igual la comunidad o la familia, pero incluso en pacientes hospitalizados también podemos hacer diagnósticos al familiar, a toda la familia. ¿Por qué? Porque el paciente está enfermo y ¿qué pasa con la esposa, no? Pues ya no sabe si trabajar, cuidar la casa o estar viendo al esposo. ¿Qué pasa con los hijos, no? Pues como están chiquitos, pues ya los empiezan a descuidar. Entonces ahí yo puedo aplicar un diagnóstico enfermero, ¿para qué? Para poder mejorar todo ese proceso familiar. Cuando se turnan también los familiares para ver a la familiar. Exacto. Porque se turnan tus hermanos, se turnan tus hermanas, tú también es un diagnóstico que debemos ayudar. Sí, Con de la hecho. familia, o con los amigos, que si tienes una amiga que te va a visitar a la noche, tenemos que tener realizado ese cuadro amplio para que cualquier persona sea allegada al paciente, ese paciente se sienta con la presencia de ellos. Exactamente. Va a mejorar su calidad de vida. Mejora la calidad de vida de quien, del paciente y de todo su entorno, porque recordemos que del paciente no solamente es mi paciente, esa persona que está en una camita, que a lo mejor tiene algún proceso de enfermedad, no solamente es él, es toda su familia, todo su entorno influye en su mejora. Que le va a afectar o va a mejorar que le podamos dar. Exactamente. ¿Qué pasa con el paciente hospitalizado? Pues que nada más tiene un familiar y el pobre familiar, y en vez de llegarlo a ver, pues ya mejor se llega a dormir. No vemos reflejado que también como que el paciente se empieza a deprimir, ¿no? Porque dice, es que ya nadie me puede venir a ver, ya van a perder sus trabajos, mi hija ya dejó la escuela, ¿vale? Y a veces uno dice, ay, pues yo estoy al cuidado del paciente, la familia me tiene que venir a ayudar, ¿no? Pues hay que agarrar nuestro libro de NIC para ver mis intervenciones y qué puedo hacer yo con el familiar. Recuerden que enfermería es una carrera multidisciplinar, ¿vale? Yo también puedo delegarle funciones a la trabajadora social o puedo ver cómo es que podemos apoyar a ese familiar del paciente, ¿vale? Yo creo que aquí es muy importante, de verdad, lo que están diciendo. Nosotros como médicos, pues hacemos un diagnóstico y hablamos siempre de una patología específica, ¿sí? Los cuidados que nosotros damos son médicos, pero los cuidados que ustedes dan son totalmente diferentes y lo que acaba de decir la compañera, yo lo he revisado en muchas ocasiones y creo que ya lo he comentado, ¿sí? Hay pacientes y está demostrado, ¿sí?, que los cuidados que ustedes les dan, la atención o las intervenciones que ustedes hacen con el paciente, a veces, aunque nos cueste mucho trabajo a los médicos, son más importantes que lo que nosotros hacemos, ¿sí? Y esto definitivamente, como les decía desde el principio, es una profesión en la que nosotros tenemos que trabajar de la mano,
¿sí? Y trabajar y hacerlo lo mejor posible, pero siempre que cuando combinemos nuestras actividades y nuestros conocimientos como profesionistas, vamos a hacer mejor las cosas, algo que hoy en día hemos perdido. La enfermera es muy cercana, siempre va a ser la persona más cercana, la que de algún modo siempre va a tener un vínculo para poder mover exactamente las emociones, donde se maneja que lleguen los hermanos, los amigos, las amigas, ¿verdad? Y como un paciente con una enfermedad patológica, del síntoma que quieras, pero siempre esa definición de amor y constancia y que la enfermera hace ese vínculo de meterlo en la es muy fuerte. Lo va a animar, lo va a hacer sentir bien. Y el familiar también te va a ir con un, yo creo que con un diagnóstico bueno, porque sabe que has armado un plan donde el paciente, los familiares, tú como enfermera, eres ese puente. Exactamente. Somos ese enlace para que para mantener la salud de la comunidad, de las personas o de los pacientes. Y así lo dice nuestra carrera, ¿no? Que enfermería tiene, pues la que mantiene el estado de salud. ¿Por qué? Porque el médico a veces solamente... Exactamente. Y le dice, te tomas esto, esto y esto y el otro. Y que llega el paciente, no, oiga señorita, es que aquí ni siquiera le entiendo, ¿no? Ya andamos descifrando los medicamentos, explicándole para que... Luego le dicen, paciente diabético, ¿no? ¿Con quién llega para aplicarse la insulina? ¿Quiénes somos las que damos la capacitación? ¿Quiénes somos las que estamos analizando la situación de la familia, ¿no? Que decimos, bueno, a lo mejor tu hija está chiquita, pero lo puede hacer y la puedo capacitar, ¿no? Y hasta nosotros a veces les ordenamos sus horarios a toda la familia para que ese pacientito mantenga un estado de salud. ¿Sí? Y bueno, ahora vamos a empezar por lo bueno. Tenemos 2 diagnósticos de enfermería. Uno se llama potencial y al otro le llamamos real. Potencial quiere decir que tiene riesgo a lo mejor todavía no está presente en mi paciente, pero tiene ciertos factores que lo hacen predisponente. ¿Vale? A lo mejor mi paciente aún puede caminar con dispositivos para ayuda de la marcha, sin embargo, tiene riesgo de caída, y si tiene riesgo de caída, pues de mi paciente que podía caminar, pues ya no va a poder caminar, ¿vale? Y eso todo un proceso, porque hay que empezar a generar confianza otra vez en él, en la familia, porque luego que dice la mamá o la hija, no, yo ya ni lo quiero agarrar porque se cayó y todos se me fueron encima, ¿no? Entonces todo eso es un proceso, tiene riesgo a, y el real, pues es el que ya está presente en mi paciente y pues lo único que tengo que hacer pues son intervenciones, ¿para qué? Para que él pueda seguir con su vida cotidiana. Yo les puse aquí el ejemplo y siempre como que me da mucha risa, que es una etiqueta que se llama deterioro de la dentición, ¿vale? Pues ya está presente en mi paciente, ya no puedo hacer otra cosa. Pero tal vez si yo busco en mis intervenciones del NIC y mi objetivo en el NOC, puedo mejorar hasta su alimentación, ¿no? Porque a lo mejor de que está chimuelito, pues ya no come carnes, ya no come verduritas, ya todo lo quiere licuado y eso no le da un aporte suficiente de los nutrimentos o de los alimentos que él requiere para mantener su estado de salud. ¿Vale? Aquí es observar, de verdad observar al paciente y no ser tan, ¿cómo decirlo? Pues sí, sí, hola, señor Juanito, ¿cómo estás? ¿No? Y nada más lo veo así de arriba abajo y ya estoy escribiendo esta mi nota de enfermería, ¿no? No, o sea, realmente es ver su entorno, ver que pues, el familiar del señor Juanito pues ya se está durmiendo y le dejó el barandal abajo porque pues lo llevó al baño. El señor Juanito pues no quiere comer, no porque esté deprimido, simplemente porque nadie le ha traído su dentadura, ¿no? Entonces, todo eso es lo que yo tengo que observar, por eso me decía mi definición que es un juicio que voy a elaborar a través de la observación y yo voy a decidir si es potencial o si es real, ¿vale? Cuando mi diagnóstico sea potencial, utilizamos el P.
quiere decir P? P significa problema o patología en algunas bibliografías y E es la etiología. ¿Qué es etiología? ¿Alguien sabe el concepto de etiología? ¿No? Etiología es lo que le está provocando mi patología. O sea, ¿por qué se generó? ¿Por qué mi paciente tiene riesgo de caída? ¿Por qué tiene dificultad para la marcha? ¿Vale? Entonces, ¿les quedó claro el P? ¿Sí? Es que hay que identificar eso porque a veces elaboramos diagnósticos y le ponemos riesgo de infección relacionado con intervención quirúrgica manifestado por... O sea, espérate, tu diagnóstico es potencial. Entonces aún no lo manifiesta el paciente. Entonces, ¿cómo sería la otra? Sería riesgo de infección relacionado con una intervención quirúrgica. Y mi objetivo, yo me voy a ir a mi NOC y voy a buscar qué objetivo se adapta más. Ahorita más adelante se lo voy a ir explicando. Cuando es real, es porque ya está presente en mi paciente, es porque a Juanito Pérez entró a la cirugía y pues la herida ya está supurada. Entonces ya no voy a poner la palabra riesgo de, sino le voy a poner infección relacionado con intervención quirúrgica manifestado por herida, no sé, herida abierta, con purulenta, ¿sale? Entonces voy a describir todos esos signos y síntomas que ya tiene mi paciente. Cuando yo lo puse en riesgo, pues la herida todavía no estaba así, todavía estaba limpia, digamos, sana, ¿no? Entre comillas. Cuando yo pongo entonces el real, es cuando voy a poner estas tres. Nosotros para fines didácticos, o siempre que a nosotros nos hablan de diagnósticos enfermeros, con fines didácticos elaboramos el P y el PES. ¿Por qué? Porque es más fácil aprenderme iniciales que aprenderme toda la letanía, ¿no? Entonces, si es real, tengo que observar la patología, la etiología y los signos y síntomas. ¿Alguna duda? Entonces, ¿cuándo va a ser potencial? Cuando tiene tendencia a manifestarlo. O pudiera ser que tiene un indicio, ¿no? Que dicen, ay no, como que la herida del paciente Juanito Pérez se empieza a sentir calientito, como que yo la veo rojita, ¿no? Entonces, todavía puede ser de riesgo porque aún no está purulenta, aún no está ya pues sí, vaya con todo el proceso de infección. Tenemos patología, ¿no? La persona tiene dolor de cabeza. Yo tengo una vecina que estaba así. Tenía un potencial, ¿no? Ya tenía un pequeño cabezón, el calvo andaba mal. Ella siempre le decía, es que eres un flojo, lo que pasa es que no quieres ir a la vecina. Resultó que el niño traía un tumor en el cerebro. Y sí lo dejó, le dejó sí, le dejó consecuencias físicas. Y ahora no mueve ahora una pierna y un brazo. ¿Por qué? Porque traía un tumor. Cuando estaba en el potencial, incluso como vecino, parece que no, pero yo creo que estos sentidos se nos da a todos. Algo tiene, algo está pasando. Y ella nunca nos hacía caso. No, lo que pasa es que nosotros lo inventan para no ir a hacer. Y desgraciadamente los superficies tenían un tumor. Exactamente. Cuando es potencial es cuando hay señales de o hay una tendencia, ¿vale? Y esa era una tendencia a una actitud, a una predisposición, ¿vale? Y sí, como dice la compañera, a veces ya como enfermeros o como personal de la salud, ya no vemos a la gente igual. El otro día yo iba caminando con mis compañeritos de campo, llevaba puros pasantitos, y iba pasando una muchacha muy guapa, y yo iba con el pasante, ¿no? Y hasta iba el pasante, ay, Carlitos es más discreto, ¿no? Dice, no, jefa, ¿ya vio que tiene las patitas chuecas? Y sí, ¿no? O sea, ya como somos, ¿no? Así de, no, ese paciente ha de tener algo, o hasta con el vecino, ¿no? Como dice la compañera, empezamos a desarrollar un sexto sentido.
pues ese sexto sentido lo tenemos que aprovechar para que, pues, para elaborar mis diagnósticos. Tengo que ver mis diagnósticos, o sea, tengo que ver lo que está predisponente a... Ay. Ahora sí, una vez que ya observé a mi paciente, que ya más o menos identifiqué cuál es su problema, pues ya, bueno, a lo mejor yo elaboro los diagnósticos, pero pues estoy como muy familiarizada con los libros y ya se me vienen solitos a la cabeza. Pero mi etiqueta diagnóstica se va a formar de la siguiente manera. Voy a buscar en mi NANDA un diagnóstico. Es importante que aprendamos a utilizar el índice de la NANDA. ¿Vale? ¿Por qué? Porque a veces los vemos y decimos, no, es un librote. Pues quién sabe, no tiene ni pies ni cabeza, yo lo ojeo y no le veo como ninguna continuidad. Bueno, pues el NANDA se empieza a utilizar por el índice. En el índice yo voy a buscar una palabra que me familiarice con lo que yo estoy observando en mi paciente. ¿Sale? A lo mejor, no sé, se me viene a la cabeza. Seguimos con Juanito Pérez, ¿no? ¿Por qué entró a la cirugía? ¿Por qué se imagina? Por un tumor. Antes de ese tumor, entonces, ¿cómo estaba? Con dolor de cabeza, diría la compañera, ¿no? Entonces, voy a irme a buscar a mi índice algo que me dé un indicio para como describir ese dolor de cabeza. Una vez que dije, bueno, este diagnóstico, que de hecho sí existe, dolor agudo, dice dolor agudo como que le va a mi paciente, ¿no? Nos vamos a la página que nos marca el índice y voy a leer mi definición. ¿Qué me dice mi definición? Si mi definición describe las características de mi paciente, entonces sí estoy ocupando una adecuada etiqueta. Si no describe lo que tiene a mi paciente, entonces no es viable. ¿Por qué? Porque no está presente. ¿Vale? Y ese, ya una vez que leí la definición y veo que concuerda con la patología, entonces eso lo voy a dejar como mi primer diagnóstico. Después voy a continuar, lo abreviamos nosotros, relacionado con. El relacionado con, acuérdense que es la etiología. ¿Vale? Relacionado con un proceso físico o fisiológico, no recuerdo muy bien la etiqueta, pero si describe lo que lo está provocando, entonces sí, me voy. Todo esto lo voy a formar con la NANDA, nada más. ¿Sale? Y para describir mi etiología voy a ir a características definitorias. En características definitorias nos vienen varias, solamente tengo que elegir una, la que más se presente en mi paciente. ¿Vale? Porque hay diagnósticos que traen como 10 características definitorias y luego ponemos todas, ¿no? Es que esta también, y esta también, y esta también, y entonces ya nos quedó nuestra etiqueta súper larga. No, voy a elegir el que esté más latente en mi paciente o el que diga, este es el que está, pero si al rojo vivo, no en mi paciente. Voy a continuar mi etiqueta con un enunciado que se llama manifestado por. El manifestado por van a ser los signos y síntomas que está presentando mi paciente. Y en el NANDA viene el apartado como factores de riesgo o factores relacionados. Y a veces lo tendemos a confundir mucho, ¿no? Ponemos en etiología los factores relacionados y en signos y síntomas características definitorias. Me ha pasado mucho. Elaboran sus clases, pero lo tienen al revés. Esto lo ponen acá y esto lo ponen de este lado. ¿Vale? Y luego dicen, no, es que, pues sí, o sea, si tiene dolor agudo y me ponen de características definitorias, facies de dolor. Pues no, las facies de dolor es un síntoma, no es lo que lo está
está provocando. ¿Vale? Entonces, ¿sí nos quedó claro qué vamos a poner en cada apartado? A ver, ¿por qué no tenemos libros? Hay una aplicación, todos saben ocupar sus celulares. ¿Sí? Recuerden que tenemos que implementar las TICs en enfermería para que realmente vean que nos estamos modernizando. Ya el WhatsApp, pues sí me sirve para todo, ¿no? Pero hay muchas más cosas que son más funcionales hasta en su vida laboral. Hay una aplicación, se meten a Play Store y le ponen Nanda Nigno y lo pueden descargar y es gratis. ¿Vale? Trae de logo una enfermerita y de hecho esa aplicación está como que pues más fácil de utilizar. ¿Por qué? Porque pues ahí ya ustedes ven los diagnósticos, les dan clic y ya hasta les sale casi el diagnóstico hecho. La única situación aquí pues es que sí debo de identificar que las características definitorias van a ser mi etiología. ¿Vale? Eso me tiene que quedar muy claro. Y que mis factores relacionados van a ser mis signos y síntomas. ¿Por qué? Porque ¿qué creen? Que en el libro viene al revés. Primero vienen factores relacionados y después vienen características definitorias. Y por eso elaboran mal sus diagnósticos. ¿Cómo se llama la aplicación? Diagnostics, enfermería. ¿Puedes escribir eso para que... Sí, claro. Gracias. Así se llama. Y trae una enfermerita ahí en coqueta. Es como color verde agua, si no me recuerdo. Yo también lo vi. Sí, es como verde agua. Entonces, Miss, por ejemplo, en el ejemplo que ponía, sería, digamos, por una vacuna, dolor agudo relacionado con factores biológicos, analizados por quizás el relevancia de dolor, si no puede hablar, o si habla, expresión verbal. Expresión verbal, sí. Digo, no, bueno, no sabía que no contábamos con los libros, pero hubiera sido un poco más fácil poderlo explicar así, ¿no? Sí, mientras no se les olvide de verdad que la etiología es lo que está provocando este diagnóstico, o sea, mi etiología es lo que me provoca mi problema o mi patología. Mientras no se les olvide eso y no me lo confundan con signos y síntomas, ya está bien elaborado mi diagnóstico. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que todavía cuando era estudiante empezó todo este movimiento de los diagnósticos de enfermería y así. Y la maestra nos explicaba una cosa y luego resultaba que ni siquiera ella sabía elaborarlos. Y realmente yo lo fui aprendiendo pues ya manejando los libros, leyendo los libros, ya estando en la práctica. Así que fui como un poco autodidacta, ¿no? En ese sentido, porque tenía la necesidad de... Pero en el NANDA nos explica esto, que la etiología van a ser mis características definitorias y que mi etiología es lo que está provocando mi problema. ¿Vale? De hecho, NANDA trae un apartado al inicio como de 20 hojas donde explica cómo es que yo tengo que elaborar mi diagnóstico. La única situación, pues recuerden que NANDA Nigno, pues son ediciones de Norteamérica. Entonces, cuando los pasan a la traducción, a veces viene como muy literal la traducción y nosotros ocupamos, bueno, el español es como muy difícil, porque ocupamos muchos verbos y muchas palabras, muchos adjetivos. Por eso luego dicen, es que lo leo y no le entiendo nada. Entonces, es eso, la redacción no es tan viable. ¿Sale? ¿Alguna duda con esto? Entonces, el relacionado con el manifestado por
ese tiene que ir en todos mis diagnósticos, ¿sale? En todos. Al menos que sea de riesgo. Si es de riesgo, mi diagnóstico se va a quedar solamente hasta aquí. ¿Sale? Dime. Hay dos partes, ¿no? Una que la manejas como diagnóstico de enfermería y otra que puedes manejar como. Las etiquetas, depende, no sé, todos están en Secretaría de Salud, ¿no? Bueno, por ejemplo, en la hoja de la Secretaría de Salud viene un apartado donde vienen las etiquetas y otro apartado en donde tú pones tu objetivo y otro apartado en donde tú pones tus intervenciones. En las hojas del IMSS viene tu diagnóstico de enfermería. Cuando a mí me piden una etiqueta, yo solamente tengo que poner mi definición de patología. Cuando a mí me piden un diagnóstico de enfermería, tengo que poner todo esto. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando solamente ocupo una etiqueta? Pues ni siquiera sé hacia dónde me dirijo, porque no tengo claro qué es lo que está provocando y qué es lo que está presentando mi paciente. ¿Vale? Es más difícil focalizar mi objetivo, es más difícil generar mis intervenciones y a veces luego dicen, ay no, es que yo he empezado a hacer todo mi plan en mi hoja de enfermería, me quita mucho tiempo, no puedo. Intervenciones, si ustedes leen un poquito en el NIC, viene todo lo que hacemos y lo hacemos inconscientemente, hasta acercar el banquito para que mi paciente se pueda parar de la cama cuidadosamente, hasta eso es una intervención. Y son cosas que hago. Pero son cosas que no escribimos. Exacto. ¿Sí? Y esto, o sea, de verdad, o sea, yo les digo siempre, mi experiencia en mis 35 años de la institución, eso es lo que nos pasa. Yo realmente aquí veo, ahorita que dice la compañera, las características de bacterias como etiología, en nosotros los médicos es muy fácil, ¿no? Virus o bacterias, ¿sí? Bueno, pues es una cosa muy similar, ¿sí? Y luego cuando hablan de factores de riesgo relacionados o signos y síntomas, o sea, hablamos de virus. ¿Qué tienen los virus? Ah, pues les da el catarro, les escurre la nariz. Esos son los signos y síntomas. Entonces, pero yo les decía, con toda la razón del mundo, yo de verdad aprendo mucho de esto de los diagnósticos de ustedes de enfermería, que son un tanto diferentes, pero que estamos manejando la misma patología. En un sentido muy diferente, porque esto a mí me llama la atención, como les decía, porque como que es más dirigido realmente como ser humano. Y el médico hemos perdido mucho eso. Nos hemos dedicado a ver a las patologías, ¿sí? Y punto. Vemos al diabético, pero ¿qué le vemos al diabético? Sabemos con quién vive, cómo vive, por qué come así, por qué no come esto, por qué no... No. Y ustedes sí lo ven, pero tampoco lo anotan. Entonces esto es, y lo que dice, y ahí están las hojitas, yo también veo las notas de enfermería y todo, y luego les digo, pues no, así no es. Yo me acuerdo mucho de algunos diagnósticos que yo vi, de algunas enfermeras jóvenes que estaban haciendo esto en sus notas, y les decía, oye, pero es que esto es un signo, ¿sí? No es lo mismo un signo que un síntoma, por favor. Hay que aprender a diferenciarlo. Y entonces, si yo les digo, yo de verdad, a mí me da mucho gusto, sigo aprendiendo, voy a seguir aprendiendo con Melina esto de los diagnósticos, de verdad, pero es muy importante, no los pierdan de vista, hagan mucho hincapié. Efectivamente, sí es cierto, a nosotros se nos olvidó la vez pasada de decirles que si venían a esta clase trajeran su libro de Nanda, porque sí es importante, sobre todo para el manejo. A mí sí se me pasó, ¿sí? Pero bueno, vamos a continuar y ustedes van a poder ejercerlo. Ya les dijeron la aplicación y de todas maneras en internet pueden encontrar el Nanda y el NIC y el NOC. Yo ahí pude leer muchas cosas. Como les digo, ayer que estuve repasando todavía esto, pues sí hay muchas cosas que nosotros como médicos no manejamos, pero que también tenemos que saberla, ¿sí? Adelante. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Entonces, ¿cómo va a estar estructurado mi diagnóstico? Este es real. Recuerden que este es real, que ya está presente en mi paciente. ¿Cómo? A ver, allá atrás están muy callados. Con el patología
patología de etiología Signos y y signos y síntomas. Si es potencia, nada más la patología y la etiología. Yo tengo una duda, pues, para que usted dice, bueno, sí es muy rápido, pero para que yo acelere más el proceso, ¿qué me recomienda más? ¿Dominar los patrones? A eso voy. ¿Sí? Es donde me hago, no Sí. me queda y ya y le busco y dije, o sea, yo solita me dije, ¿qué será mejor dominar los patrones y ya ahí aterrizar sobre un diagnóstico? Sí. Recuerden que tenemos grandes teóricas en enfermería y bueno, en Estados Unidos, Norteamérica, la teórica que se maneja en enfermería es Virginia Henderson. Henderson, recuerden que trabaja con patrones y por eso mi Nanda y mi Nick y mi No están divididos por patrones. ¿Vale? ¿Cuántos patrones son? Son 12. ¿Vale? Si yo identifico, por ejemplo, hablábamos de dolor, ¿a qué patrón pudiera pertenecer dolor agudo? Confort y bienestar. ¿Vale? Entonces ya cuando yo identifico como el patrón que está desviado de mi paciente, y no necesito hacer una guía de valoración, ¿por qué? Porque a veces lo que me da a mí mucha pauta es la observación, y se los dije desde un principio. Si yo observo bien a mi paciente, desde ese momento yo puedo identificar qué patrón está afectado y puedo ir hasta estandarizando, ¿no? Pues sí, a lo mejor el patrón más afectado ahorita es el de sueño, ¿no? Con mi, que es descanso. Por estado de ánimo. El estado de ánimo, ¿vale? Y es lo que les decía aquí el doctor, o sea, nosotros, que se les quede bien grabado, enfermería no estamos para diagnosticar la enfermedad del paciente. Enfermería estamos para cuidar el proceso de salud del paciente. Y por eso muchas personas a mí me han tocado que me dicen, ay no, es que para qué los diagnósticos no sirven de nada. Y sí nos sirven de mucho, porque así yo estandarizo mis actividades. Yo sé qué va a ser prioritario y qué no va a ser prioritario. Tienes el seguimiento a la patología. Exactamente. ¿Y qué pasa? ¿Por qué creen que ahora en Secretaría, IMSS, en el ISSSTE casi todavía no? Ya en sus hojas de enfermería ya les ponen etiquetas y diagnósticos. Porque se supone que enfermería son actividades de cuidados continuos. Entonces mi compañera que entre en la noche tiene que leer el diagnóstico que hizo la de la mañana y tiene que ver si realmente avanzó o hay que seguir trabajando con ese diagnóstico. O a lo mejor ese diagnóstico ya se mejoró y yo tengo que mejorar el estado de salud de mi paciente. A lo mejor pues sí, ya se paró a caminar, pero ahora ¿qué va a tener mi paciente? Pues deprivación del sueño. Entonces mi diagnóstico ya cambió y mis intervenciones ya van a ser otras. No hacemos lo mismo. A mí me ha tocado muchas enfermeras que llegan y todos los pacientes tienen riesgo de infección, nada más por estar en el hospital. Así de fácil. Y yo digo, pues sí, no, pues sí, pero si yo observo realmente a mi paciente, me doy cuenta que tiene más problemas. A lo mejor si por la carga de trabajo digo, pues ya ni modo, le copio a la de la mañana lo que puso, pues yo también, ¿no? Y así nos vamos de corrido. Riesgo de caída. Riesgo de caída, ¿no? Y todas, ¿no? Ah, está chiquito, riesgo de caída. Ah, está en la cama, riesgo de caída. Ah, usa bastón, riesgo de caída. ¿Vale? Entonces, no, hay que observar a mi paciente, ver su patrón afectado. Y ya una vez que empecemos a trabajar con los patrones, ya nomás nos vamos a esa parte, porque hasta el índice también viene por patrones. Y ya voy buscando. Leo la definición de mi diagnóstico y digo, no, no es ese. Entonces me regreso otra vez al índice, busco otro que se aproxime, leo la definición y digo, ah, no, pues sí, así como está aquí, así está mi paciente. Y ya empiezo a generar, a trabajar con mis características definitorias y mis factores relacionados. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿No? Y bueno, entonces aquí los quise como poner va a ser una serie de pasos. ¿Para qué? Para que yo llegue a mi diagnóstico. La recogida de datos estadísticos relevantes para desarrollar el diagnóstico. Puede ser que pues digo, no, pues yo lo observé bien a mi paciente, ¿no? Pero ya leo el expediente y en el expediente dice que
tiene una glucosa de 400, de 500 y hasta a veces uno dice, no, pues si el paciente llegó caminando, me anda contando chistes. No, entonces aquí, leyendo un poco el expediente, ya tengo herramientas también para elaborar un diagnóstico. Voy a detectar señales y patrones o cambios en el estado físico. Ya que tengo esto y esto, de alguno de estos dos puntos me tuvo que haber salido un problema. ¿Vale? Voy a establecer mis posibles hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Una suposición, ¿no? Como decía, no, pues sí, tiene riesgo de caída, pero también está amarillo, pero tampoco habla, pero tampoco quiere comer. Entonces, ¿qué características se englobarán en ese patrón? Todas juntas. ¿Qué puede tener hepatitis? Puede tener hepatitis, sería una patología, ¿no? Pero recuerden que yo estoy encaminada al cuidado del proceso de salud de mi paciente. ¿Vale? Entonces voy a buscar un dominio, y si no hay un dominio, hay dos, hay tres. ¿Vale? Y de cada dominio puedo elaborar yo un diagnóstico. Pero aquí estoy generando mi hipótesis. ¿Por qué? Porque aún no tengo algo fundamentado. Mi validación es cuando ya esté trabajando con el NANDA y vea que esa hipótesis que yo hice viene en el NANDA, concuerda con mi definición y lo puedo elaborar. Y el resultado final va a ser mi diagnóstico ya trabajado. ¿Vale? Sí, o las veo así como que con cada lista. Y bueno, voy a empezar con mis acciones. Mis acciones puede que yo las esté haciendo de forma inconsciente y que no nos damos cuenta hasta que empezamos a leer, ¿no? Que dice, apoyo para la marcha. ¿Y qué es apoyo para la marcha? Ah, pues que le acerque el banquito a mi paciente, incluso el hecho de que yo le dé la mano para que se pueda parar, eso es un apoyo para la marcha. ¿Vale? Son cosas tan pequeñitas que, como dice el doctor, no escribimos, pero que las hacemos. Así de chiquitas. Y el no me va a dar como mi consecuencia. ¿Qué es una consecuencia? Es la respuesta a alguna acción que realizó. Alguna acción. Entonces, como yo realicé mis intervenciones, pues tengo una consecuencia. Y esta consecuencia viene estandarizada en mi libro no. Aquí hay una situación y es donde todos nos perdemos. Por marco teórico, o cuando yo me ponga a leer Nanda Nick, ¿no? Me da este orden, ¿no? Que primero ocupe Nanda, luego Nick y al último no. Pero ¿qué pasa aquí en México? ¿Qué hacemos? Primero establecemos mi objetivo, ¿no? Si yo puse deterioro de la marcha, relacionado con no sé, se me ocurre fractura de miembro pélvico manifestado por marcha lenta, uso de dispositivos de la marcha. Bueno, ya está mi diagnóstico, pero ¿hacia dónde lo voy a dirigir al paciente? ¿O cómo voy a dirigir mis intervenciones? Pues me voy a mi no y busco mi objetivo. Y hay algo que viene en el no que se llama puntuación diana. La puntuación diana es en el momento que yo vi a mi paciente y ahí se los explica. E incluso va de más a menos. Todos diríamos, no, pues si tiene 2 lo quiero llevar hasta 5. No, es al revés. ¿Por qué? Porque recuerden que mi definición decía minimizar. Entonces, si está en un 5, lo voy a tener que llevar a un 2. La puntuación diana es algo que dice donde 5 es muy grave, donde 4 pues es latente, donde 3 es que está presente, pero que ya no tiene tanto problema para desarrollarse. ¿Vale? 2, pues que ya es mínimo, pero aún sigue estando en mi paciente. 1, pues que ya solamente es la tendencia A, y 0, pues ya no está en mi paciente. ¿Vale? Entonces, si mi paciente tenía dificultad para la marcha,
Mi objetivo va a ser mejorar la marcha en una puntuación diana donde se encuentra en 5, llevarlo a 3. No hay que ser tan ambiciosas. ¿Por qué? Porque luego ponemos puntuación diana de 5 a 0. Pues no, eso no lo vamos a hacer en un turno de enfermería. ¿Por qué? Porque son cuidados continuos. Entonces, si mi compañera lo trabajó y al final del turno, pues sí, apenas si logró que el paciente se moviera de la cama o que por lo menos se cambiara al sillón para descansar un poco, pues yo ahora tengo que darle continuidad y tengo que trabajar con mi paciente para darle esa apertura a que él, por lo menos utilizando dispositivos para la marcha y ayuda de su familiar, si es que tuviera, pues se logre parar. Y aunque sea 2, 3, 4 pasos, pero que lo haga. Por eso son cuidados continuos de enfermería. ¿Vale? Y bueno, una vez que ya establecí mi objetivo, que ya tengo mis intervenciones, que ya está todo mi diagnóstico, es cómo lo voy a hacer. Ya tengo todo esto. Y digo, ching, pues ya se me fue media hora en el desayuno, mira cómo lo hago con el paciente. Le digo, párese, ¿no, mijito? Porque pues ya lo puse en mi hoja de enfermería. No, hay que trabajarlo, ¿sale? Y en todo eso que ya hicimos va a ser mi planeación, que es cómo voy a llegar a ese objetivo. A lo mejor en mi intervención puse, utilizar dispositivos para la marcha, motivar al paciente, todo eso que yo ya puse, todo eso va a ser mi planeación. Y al final voy a hacer la ejecución. ¿Qué quiere decir? Que ya lo ponga en acción, hacer. Una vez que ya hice todo esto, vamos a pasar a la siguiente etapa, que es ¿qué? Mi evaluación. Que es realizar, ejecutar y volver a valorar. Valorar quiere decir si cumplí con mi objetivo o no cumplí con mi objetivo. Si no cumplí con mi objetivo, entonces ¿qué? Hay que volver al inicio, volver a planear. Pero son cuidados continuos de enfermería. Y como mi compañera no conoce que nada, Nick, no, que todo eso va a ser una planeación, pues ella llega y cambia mi diagnóstico. O siguió con el mismo diagnóstico, pero no se dio cuenta pues que yo no avancé nada. Entonces ella tiene que llegar a valorar a mi paciente y ver qué intervenciones estuvieron trabajando en la mañana y ver si hay que cambiarlas, hay que mejorarlas o hay que seguir con esas mismas, simplemente trabajarlas más. Por eso hago una valoración. Y en teoría así debería de ser en enfermería, ¿no? ¿Cómo es nuestra rutina? Llegamos, valoramos, empezamos a trabajar con el paciente. Y cuando llegue mi enlace de turno, ¿qué te dice la compañera? ¿Cómo me entregas al paciente? ¿No? Y tú ya dices, no, pues ya sin menocrisis, ya se paró, así. Entonces la compañera va a decir, no, pues estas intervenciones ya fueron, yo tengo que generar otro diagnóstico y otras intervenciones y otra planeación. ¿Vale? Es todo un proceso. Y por eso a veces lo conocemos, nuestra hoja de enfermería, pues es un proceso de atención. Por eso les digo que en Andanic, ¿no? Hacen magia porque suena así bastante complicado, pero una vez que lo empezamos a manejar, que empiezo a identificar dominios, ya, empiezo ahí. Que ya sé que tengo que valorar cada que yo llegue con mi paciente, ya veo que no es que llegue y voy a cambiarle su diagnóstico a la compañera o se lo voy a copiar. No, es valorar si las intervenciones que están con el paciente realmente están funcionando o no. Y volver a estandarizar. Y puedo volver a cambiar mi objetivo. A lo mejor me entregaron a mi paciente con una puntuación diana de 4. Pues yo lo quiero bajar a 3. Y sigo trabajando con las intervenciones. No es necesario que haga otro diagnóstico. ¿Alguna duda hasta aquí? Y es esto, lo que les acabo de explicar. Planeación, ejecución y evaluación. Y así empezamos. Planeación, ejecución y evaluación. Siempre es todo el momento. Por eso son cuidados continuos de enfermería. No es, no, a la de la mañana le tocaba, ¿y por qué? O sea, es llegar, ¿qué trabajaste con mi paciente, compañero? ¿Qué trabajaste con el paciente? No, pues estuve trabajando con este, con el otro. Bueno, entonces yo voy a valorar
qué necesidades tiene en este momento mi paciente, en el momento en que yo lo estoy revisando. ¿Vale? Pero pues a veces, aquí en la enfermería pues tenemos como una cultura muy diferente. Que, no le tocaba la de la mañana, no me toca a mí, yo no lo bailo. De hecho, así como tú lo comentas, hay veces que el paciente cuando está hospitalizado rehúsa bañarse en la mañana y llega a la tarde y dice, señorita, me quiero bañar. Como tú lo comentas, no le tocaba conmigo. Él se tiene que bañar en la mañana porque ahorita ya no hay agua. Le ponemos miles de pretextos al paciente, pero como se continúa la valoración del paciente, pero ponemos el pretexto de no hay agua caliente. Y si vamos al baño y la familia dice, mira a ver si hay agua. Ay, dice, sí hay agua, pero es que no tengo usada. Ahí estamos truncando la valoración del paciente y su recuperación. Sus necesidades. Exactamente. ¿Vale? Las necesidades del paciente son continuas, o sea, no es que en la mañana tuvo hambre y ya nada más esa fue su necesidad en todo el día. O sea, siempre está latente y hasta así somos uno mismo, ¿no? Que dicen, ay, tengo mucho calor. Bueno, ya tomamos agua, nos refrescamos. No, pues ahora tengo hambre, ¿no? O sea, es todo un proceso y en todo momento la enfermera tiene que aprender a valorar. Pero ¿qué pasa con la enfermería? Que no hemos podido cambiar esa cultura. Pues que no podemos utilizar esto, nada digno. Y para eso está y con ese fin se creó, para mejorar la atención de enfermería, para mejorar el proceso de salud y su cuidado. ¿Vale? Entonces, la verdad, yo cuando he estado en hospital y que me dicen, ay, pues no, pues te toca a ti, pues luego a veces digo, bueno, pobre de la compañera, no sabe que estamos para valorar las necesidades del paciente. Pues luego yo, el paciente, ¿qué culpa tiene? ¿Vale? Pero pues es como esa invitación así, luego me decían, ay, qué payasa, ¿no? Yo así de, oye compañera, si quieres te presto mis libros, pues para que veas por qué realmente no trabajé con esa actividad. O si quieres te explico mis intervenciones para que tú le puedas dar continuidad. No lo hacen la rutinaria. ¿Qué es lo rutinario? Ministrar medicamentos, ofrecerle de comer al paciente, porque no he visto a una enfermera que se siente con el paciente y ay, coma, que realmente verifiquemos esa parte. Es más, hasta cuando hacemos control de líquidos, ¿cómo cuánto comió? Se comió la leche, ya hasta sabemos, ¿no? 250 mililitros del vasito. ¿Y como cuánto hizo? ¿Como un tazón de arroz o 2 tazones de arroz? Y te dicen, no, pues más o menos, hice como tal. Así está bien esa valoración, pero es un proceso continuo. O sea, no es algo que podamos estandarizar. Y de hecho, hasta cuando hacemos ese tipo de actividades, hay momentos en que dicen, no, pues no defecó el paciente, no, pero si lo entrego sin defecar, híjole, la compañera, ¿cómo se pone? Ah, pues si mi paciente llega a valorar y yo le estoy diciendo que no ha defecado, entonces hay un dominio que se llama eliminación, que no está bien, y ella tiene que elaborar su diagnóstico y trabajar con eso. Y eso es lo que realmente tenemos que hacer, valorar, siempre. Y pues seguir estudiando. Eso es lo que más nos cuesta, ¿verdad? La falta de costumbre de leer. Muchas decimos, no, ya terminé la licenciatura, me meto a trabajar, al IMSS tengo mi base, mi vida está resuelta. No, pues hay que estudiar, ¿no? Si soy un profesional de la salud, lo voy a hacer bien y voy a demostrar que tengo esas capacidades de... Y hay muchas barreras que te dicen, ay, no me entendido, ocupamos. Bueno, yo lo voy a hacer bien, porque sé hacerlo y porque para eso estudié. Y por eso hoy sábado me levanté temprano y en vez de estar cómodamente en mi casa, preferí venir aquí a capacitarme. Y por eso lo voy a hacer. Si tu compañera estás feliz allá, pues qué bueno, ¿no? Sigue apoyando al paciente. Pero yo hoy lo voy a hacer. Y bueno, yo como estoy un poco más de parte de primer nivel de atención, que muchas veces me he encontrado que dicen, no, pues sin primer nivel de atención, ¿para qué hacemos diagnósticos? Pero ¿qué decía mi concepto de diagnóstico?
que puede ser para la persona, familia o comunidad. Y es donde más deben de estar. Y es donde más debemos de estar. Entonces, me doy cuenta que el riesgo de infección no solamente está en el hospital, está en la calle. Y ahí pasan todos, ¿eh? Pasa en la mamá con su niñito temprano para irlo a dejar a la escuela, pasa la abuelita que va al mercado, pasan todos. Y sigue habiendo eso, porque ¿quién me va a decir que en su colonia no existe eso? Pues simplemente dicen los puestos de comida, se da cuenta de que sirven la comida, comen ellos mismos. Y nunca vemos. Ni siquiera sabemos si lavaron el plato en donde estamos comiendo, ¿no? O ya le ponen las bolsitas, ¿no? Nada más. Sí. Y le van a cambiar. Y ahí va más contaminación. O como dice la compañera, ¿no? Con el trapo. ¿Y cuándo lavaron el trapo? Pues nunca, ¿no? Nada más una cubeta de agua y te exprimen. También tengo un riesgo de infección. Y esto es aplicado a mi comunidad. Y ahí hay bolsas. Sí, ahí hay bolsas, pero ya. ¿Qué otro se me ocurriría aquí? Aparte del riesgo de infección. Los animales. Fauna nociva. Y eso también es un diagnóstico eminente, aunque uno no lo quiera creer. Lo único que nos hace falta pues es leerlos realmente. Si hay hacinamientos, ¿mi población podrá tener un equilibrio en actividades y descanso? No, pues nunca salen a jugar, ¿no? ¿Por qué? Porque, ay, no, ¿cómo va a salir mi hijo si hay mucha delincuencia? Mejor que se quede aquí sentado, jugando con los videojuegos. Entonces ese niño tiene un dominio alterado que se llama equilibrio entre actividad y reposo. Y empieza a presentar obesidad. ¿Sí? ¿Por qué? Pues tampoco lo dejo salir porque pues, está todo cochino allá afuera, que se quede aquí adentro. ¿Vale? O sea, son diagnósticos de enfermería que los podemos utilizar en la comunidad y en un hospital. ¿Y qué es? Decía que tenemos también diagnósticos para la familia. ¿Qué ven en estas familias? Nos vemos todos los días. ¿Y aquí qué hay? Agresiones, discusiones, violencia. Entonces va a haber un desequilibrio en la tranquilidad y reposo. Va a haber un desequilibrio en el rol familiar. ¿Aquí qué? Literal una familia disfuncional, ¿no? La única funcional es la raza. La rara. La rara. No hay comida. ¿Dónde están comiendo? ¿Qué están comiendo? Maruchan, agua, refresco, quién sabe qué sea, palomitas, botana. ¿Y qué están haciendo sentados? No hay ni actividad ni reposo, otro dominio afectado. Me voy a mi índice y busco qué diagnóstico puedo sacar para esta familia y qué intervención puedo utilizar. Y por último, pues una persona. No, pues él sí, ¿no? Ni siquiera ya de esta agua tiene, ya no. Entonces hay un desequilibrio hidroelectrolítico. No hay un mantenimiento suficiente del estado de salud, no hay higiene, no hay un aporte suficiente de los alimentos. ¿Vale? Y eso es como a primera vista, ¿no? Por eso decimos, es un juicio que elaboramos a través de la observación. Y así empiezan a nacer mis diagnósticos de enfermedad. A través de la observación. Entonces ahora solo nos queda pues agarrar nuestro NANDA. Si no me aprendo los dominios, pues en una hojita y ahí en mi credencial. Así para que cuando pase viendo a mis pacientes, este dominio como que creo que está mal. Y ya cuando llegue a la central de enfermería, busco en ese dominio qué diagnóstico o qué etiqueta le puede ir a mi paciente. Y ya lo puedo trabajar. ¿Preguntas, comentarios? Yo sí tengo muchos.
Y de hecho vamos a trabajar un poquito más de esto. En realidad todo esto que la compañera nos está diciendo y ustedes lo están viendo, yo lo veo todos los días hace muchos años. ¿Sí? Yo les digo que hoy en día algo que pues yo hago hace 33 años es capacitación, ¿sí? Precisamente por la necesidad que tenemos, pero también con tristeza veo que la mayoría, dice la compañera, ¿y yo para qué lo hago? Aquí ni me dicen, yo nomás hago mi nota y se acabo. Lo pesé, lo medí y hay que lo vea el médico. ¿Sí? Gracias, gracias. ¿Y cómo mejoramos nosotros? ¿Cómo estamos mejor nosotros? ¿Qué hemos hecho nosotros para nosotros mismos como profesionistas? Y siempre les he dicho, ¿no? Esto, si no les sirve en un momento dado para su trabajo, que les sirva para su familia. Hacemos diagnósticos en la casa. Ya dijo la compañera, nosotros los médicos decimos que hacemos diagnósticos de metro. Pues sí, pero ¿y nuestras intervenciones? ¿Qué estamos haciendo? Yo con mucha tristeza veo que lo que está diciendo la compañera es algo real. A mí me da gusto que este grupito se ha crecido, pero que la verdad hoy menos nos preocupamos por seguirnos preparando y por hacer lo que aprendemos. Siempre les digo, esto que hoy ustedes están viendo, lo van a poder ejercer saliendo de aquí. Pero si ustedes no lo hacen, por favor, de nada sirvió. ¿Sí? Tenemos que ponerlo en práctica. ¿Sí? ¿Pero nos cuesta trabajo? Sí, nos cuesta trabajo todo. Pero hay que ejercerlo. Aprendí esto, a lo mejor no lo puedo ejercer y no voy a hacer todo en este momento, pero voy a empezar a hacerlo como una rutina. ¿Para qué? Para el servicio de mi paciente. Para mejora de mí como profesionista. Yo creo que eso es básico, importante, y como se los he comentado yo, si yo me he dedicado a esto 33 años de mi vida, algunos de ustedes no estaban en proyecto, sobre todo las jovencitas, y yo ya estaba trabajando en la capacitación, pues yo realmente les digo, lo sigo haciendo porque me gusta. Y cuando lo hacemos con gusto, pues sí, menos trabajo nos cuesta. ¿Sí? Todo el mundo me dice, ay, doctor, ¿y usted todavía le dan ganas de venir desde Pachuca para acá? Sí, todavía me dan. ¿Por qué? Porque veo muchas necesidades. Yo hoy veo más necesidades que en muchos otros tiempos, ¿sí? De estar preparándonos para poder ofrecer algo. Hoy yo les decía yo hace 15 días, ¿verdad? Ahí está mi escrito, que hemos cambiado hace 33 años o 35 años, ¿sí? En relación a lo que hacemos, no hemos cambiado nada. Está deshecho, gracias. Cuando yo inicié a trabajar en la Secretaría de Salud, decíamos que manejábamos algo así, como que yo veía 40 pacientes y hoy mis compañeros, 10, son muchos, se cansan demasiado. Qué triste que tengamos ese tipo de cosas, pero hoy todo es gratis. ¿Sí? Todos los días escuchamos la famosa palabra gratis. Y viene gente de donde quiera y tenemos la necesidad de atenderlo. Ah, pues yo lo atiendo, pero no hay medicamentos. Ah, pues yo lo atiendo, pero vayas a hacer sus exámenes a tal parte. ¿Sí? Y ahí nosotros, ¿qué hacemos? Igual, nos lavamos las manos. ¿Por qué? Yo le decía a los compañeros, ¿qué hemos hecho? Alguien ha levantado la mano y ha dicho, esto no se vale, que sigan diciendo que todo es gratis y que a nosotros no nos dan insumos para trabajar. Que lo que ustedes vienen y le dicen al paciente, pues, no le sirve a veces ni de consuelo. Tenemos que hacer algo. Tenemos que reflexionar con nosotros mismos, ¿sí? Y mejorar nuestra situación como profesionistas. ¿Sí? Tenemos que ver que podemos cambiar las cosas y cambiarlas bien. ¿Sí? Que podemos dejar de un lado de que, oye compañera, es que fíjate que te tocaba eso. Ah, no, a mí no. Y nosotros, pues ella por lo hizo, yo por. No.
¿sí? Nos estamos echando la bolita de una manera y de otra. Pero queremos un mejor país. ¿Cómo? Entonces, hagamos esto. Yo de verdad les invito, ¿sí? Yo les dije al principio, con tristeza me doy cuenta, que la mayoría de las enfermeras en el primer nivel de atención no manejan esto, no manejan ANDA, no manejan NIC, no manejan OXA, ¿sí? Yo como médico les digo, pues a mí menos. Pues no, pero yo me doy cuenta con las compañeras cómo hacen sus diagnósticos, ¿sí? Y a mí no me conforma ni nada con decirle, oye, fíjate que lo que yo he aprendido de Nanda, Niki, ¿no? Es esto. Y creo que te falta esto. Entonces, si la medicina, el área de la medicina debe de ser, como les he dicho en muchas ocasiones, nuestra área debe de ser algo en lo que a mí me enseñaron mucho, es primero ser muy observadores, lo dijo la compañera, es nuestra primera situación que tenemos que tener como profesionistas en el área de la medicina. Ser muy observadores, ¿sí? Desde ver a nuestro paciente, bien triste, se desveló, la dejó el novio, o sea, todo eso lo estamos viendo. A veces no es necesario estudiar mucha psicología para ver cómo viene el paciente. Entonces debemos de ser muy observadores. Y después acuérdense de lo otro que les he dicho también muchas veces, nada asquerosos, ¿sí? Porque digo, ahí les va, acuérdense que les digo que dicen que nada asquerosos porque de repente ven a un muchacho y dicen, ay, a ese yo no le daría ni un beso, y luego las encontramos y se lo quieren tragar, ¿no? Nada asquerosos. Nos cuesta trabajo, ¿por qué? Porque no conocemos a la persona, porque no hemos convivido con la persona, porque no sabemos nada de su vida. Y eso es importante que nosotros lo conozcamos para que podamos ser nada asquerosos, compartir y realmente ejercer nuestra profesión como debemos. Entonces, yo les invito, si hay preguntas, comentarios, con mucho gusto, la compañera Melina nos hace el favor de quitarnos esas pequeñas cosas que tengamos, que nos cuesta trabajo. Yo les digo, sí lo veo, nos cuesta mucho trabajo, igual que los médicos, los médicos son otro rollo, pero acuérdense que ustedes no son la mano derecha del médico, ni la mano izquierda. Somos profesionistas al parejo. ¿Sí? Acuérdense eso. Háganselo respetar, yo se los digo a ustedes como enfermeras, háganselo respetar. ¿Sí? El médico tiene una profesión, pero debe de respetar la suya. Ustedes también se han desvelado, han ayunado, han dejado fiestas, ¿sí? Han dejado cumpleaños, ¿sí? Dejaron plantado al novio. Luego acuérdense de las películas de que nos enfermamos nosotros de tristeza porque nadie nos quiere. Nunca estamos en la casa, ¿sí? Y cuando vamos a las fiestas lo primero es, ¡ay, qué bueno que viniste! Oye, fíjate que... Así estamos en las fiestas. ¿Sí? Oye, dame chance nomás, me voy a echar una bailada. No, espérame también. ¿Para qué? O sea, eso es lo que vivimos nosotros, ¿sí? Y eso es lo que pasamos y toda la vida. O sea, ¿qué no nos reclaman? Tápate la zona. Porque es mi hijo. Entonces, ¿qué no nos reclaman? Nunca estuviste con uno. Siempre estabas en tu trabajo, siempre tus pacientes, siempre te ibas a los cursos, siempre. ¿Y nosotros cuándo? Tenemos que valorar tiempos, y es cierto. Aunque ellos digan que no, yo siempre les he dicho, dice el dicho y dice bien, ¿no? No podemos hacer todo y menos al mismo tiempo, ¿sí? Pero procuramos buscar esos pequeños tiempos. A veces, aunque sea muy reducido el tiempo, puede ser muy sustancial. Pero hay que buscar. Somos seres humanos. No perdamos de vista eso. Somos seres humanos. ¿Sí? Tenemos que aprender todo eso, tenemos que ejercerlo, pero también tenemos derecho al descanso, también tenemos derecho a la diversión, también tenemos derecho a decir no. No lo pierdan de vista tampoco. A lo mejor ese consejo era a mí
nos puede compartir. Me gusta cómo me gusta el corazón de género. Y sí me gustaría un consejo así como fuera de contexto de lo que es como diciendo, como dijo Doc, ¿no? Fuera del tema, así como me quede yo para tomar el descanso, unos minutos de relación. Yo me daría ese consejo, ¿cómo me podrías estar? Yo, bueno, me reflejo en mi vida en persona. A mí me pueden ver muy jovencita y pues que... No, pero es muy No, ¿saben yo cómo me di cuenta que dije, no, me gusta enfermería, pero pues la docencia creo que es como mío, ¿no? Porque yo era bien ñoñita en la escuela, la verdad, ¿no? Yo siempre mi aspiración fue mi mamá, ¿no? Y decía, no, mi mamá es enfermera, y dan un billete. No, yo quiero ser igual, ¿no? Pero llegaba a los hospitales y decía, ay, no, estoy cansada. Sí. No, pues yo niña de casa que pues, ve a ponerle el cómodo al señor, ¿no? Y no te hace. Pues va a levantar su cadena y así, ¿no? Y tú así como de, ay, qué pena, ¿no? Pero mi relax estuvo, pues, en la familia. Así como me ven, soy muy despapallosa. Y yo sí soy así de, bueno, ya trabajé, ya estudié. Bueno, ya me voy con mi hijo y si no con la amiga que también tiene hijo y órale, vámonos. Y ese es mi relax, porque sé que yo también lo necesito. Eso es a lo que iba yo. Toda la gente le damos a paciente, pero la atención a nosotros también. Hay un dicho y lo aprendí en una conferencia que nos dieron que dice que un enfermo no puede cuidar a otro enfermo. Si la enfermera está disfuncional, pues el paciente va a estar peor, ¿no? Si la enfermera ya se aventó 4 turnos trabajando, pues ¿qué va a estar pensando en diagnósticos de enfermería, no? No, pues le copio la de la mañana y pues a ver ahí qué le hago, ¿no? Fijo que le hago. Como dijo tóxica, recuerdo que ya llegó con su cara. A ver con quién me No, yo sí. Y con mis pacientes, aunque no lo crean, soy así. Luego dice, no, la enfermera esa que siempre se está riendo y que es bien bromista. Y yo sí soy, ándale, Juanito, párese, porque qué flojera estar ahí en la cama. ¿A poco no le da vergüenza que venga su hija? ¿Qué tal que le llega otra viejita aquí al lado y se da ahí acostado? Y ya como que el paciente como así, ajá, o sea, es que yo soy así, mi forma de ser, pues, es así. Luego me han dicho, no, pues como eres supervisora, sí, híjole, ¿no? No, pues es que yo soy así. Pero pues siempre tener muy consciente que una cosa es lo laboral y otra cosa es mi vida personal. Entonces, pues sí, ¿no? Ya cuando me toca ponerme en modo Chucky, pues ya no. La compañera me va a odiar, ¿no? Porque a nadie le gusta que nos diga pues, en qué estamos mal, ¿no? A nadie nos gusta porque esa es la cultura del mexicano, ¿no? Yo lo hago bien y por mí se hace bien. Y que digan lo que quieren. Nunca estamos abiertos a observaciones y nunca tomamos esas observaciones como el mejorar. Lo peor, no nos edificamos unos a otros, porque los mexicanos, como tú misma dices, nos molestamos. Oye, si hiciste mal esto, y en vez de edificarnos, en el plan de fortificarte a destructivo, ¿no? Ajá, sino destructivo, ¿no? Yo siempre he dicho, hay críticas constructivas y hay otras críticas destructivas. La destructiva es que cuando alguien te está diciendo es que está mal, tú dices, ay, está mal. Pero dices, no, yo ya sé, yo ya leí, yo ya estudié. Pero para llegar a eso hay que leer mucho. Leer, y eso es, desgraciadamente en México no tenemos esa cultura de leer. Y de ahí empezamos. Bueno, vamos a continuar con las actividades. Supongo que todos tienen datos en su celular. Podemos hacer 3 equipos. Ya vi que ya hace muchos años había descargado la aplicación, pero ahorita ya buscándola en Play Store, ya aparece diferente. Es esta que está aquí. ¿Qué es este? ¿Qué hacemos entonces? Todo tuyo.
sería alcoholismo crónico, ¿no? No, no sabemos. No, es que primero sería como dice la compañera. Bueno, ponemos diagnóstico y 2 puntos, ¿vale? Sería depresión acompañada. Le daría una familia de quedamos ahí. el abandono, Pero la principal, el alcoholismo, y de ahí ya se desencadena de ser alcoholismo. Ajá. después viene la depresión. Y alcoholismo, ¿no? Estoy diciendo. No podemos tomar el agua. Ajá, yo por eso decía que era. Podemos tener una Es que hay 2 clases. Bueno, así se adecua la 1, la 2 no. El de identificar, realizar e integrar. Y manifestado por la ingesta inferior a las cantidades diarias que se necesita cubrir. Ahí en ese rubro el individuo no puede tener los requerimientos necesarios porque, como se dan cuenta, está en situación de calle. En la situación de calle, lo primero que ellos ingieren son las bebidas alcohólicas, se olvidan de la comida, se olvidan de todo lo relacionado a su alimentación. Entonces, por eso que se tomó ese desequilibrio nutricional. Y no tanto como que se olvide, sino que debido a sus situaciones poco, pues sí, no tiene la facilidad de adquirir los alimentos. El segundo dominio es para la salud y era por conductas de riesgo para la salud, la relacionada con el apoyo social insuficiente y manifestado por el abuso de las sustancias, cuando pues ya aquí tienen pues sí, el alcoholismo ya no pueden parar de ingerir las sustancias. Nosotros mencionamos el relacionado con porque no tienen un apoyo, o sea, no están con su familia, hay una persona que tengan que los motive a dejar el consumo de alguna sustancia nociva. Después es por el fracaso a adoptar medidas que eviten los problemas de la salud. No, esa era parte de lo anterior, del alcoholismo. Y el tercero fue el vagabundeo, relacionado con el deseo de volver a casa y separación de lugares y familiares. Pues no son aceptados cuando empiezan a adoptar esta situación de empezar a beber, o lo sacan o ellos mismos se pierden y no regresan a casa. Y fue manifestado con una conducta de búsqueda y seguir al cuidador como a una sombra. Ellos quieren ser aceptados, pero por lo mismo que tienen ese problema, es lo que les digo, son sacados de casa o ellos se pierden para no generar problemas en el entorno en que viven. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna preocupación? Sí, bueno, había cosas que me preguntaban hace rato varias veces, que me decían, bueno, ¿y aquí dónde está mi patología? Recuerden que yo les dije que es muy diferente un diagnóstico médico y un diagnóstico de enfermería. Todos pensamos por patología alguna enfermedad, dicho tal cual. Yo, enfermera,
Estoy al cuidado de y a la promoción de la salud y al mantenimiento de la salud. Que me quede claro, ¿sale? Por eso no es lo mismo una enfermera o un médico y por eso los dos somos profesionales de la salud. Que nuestra carrera se empata y se complementa, pues qué bueno, porque es en pro del paciente. Mi patología, desequilibrio nutricional. Esa es mi patología. Porque es lo que yo estoy encontrando en mi paciente. Y es lo que tiene presente. Mi etiología, ¿qué es lo que lo está provocando? Pues una ingesta diaria insuficiente, así de simple y sencillo. Es lo que le está provocando esa patología que se llama desequilibrio nutricional. Mis signos y síntomas, ¿cuáles van a ser mis signos y síntomas? Pues así de fácil, ingesta inferior a las cantidades diarias. Y ahí está mi patología, mi etiología y mis signos y síntomas. ¿Sale? A veces nos va a costar como un poco de trabajo de despegarnos de esa idea que habíamos tenido hasta ahora, ¿no? De que patología pues era una enfermedad. No, pues esa es la patología del médico. Tu patología como enfermera es eso. Me preguntaban hace rato, y es que cuando nos ponen que solamente pongamos etiquetas, lo único que tengo que hacer es poner este código por pronunciado. Eso es lo único, no me piden que elabore como tal todo el diagnóstico. ¿Sale? Aquí, ¿cuál es la situación que yo observo? Es muy difícil hacer el primer diagnóstico, pero ya cuando empezamos a ver la situación, empiezan a fluir y uno sigue leyendo el índice y dice, y este también, y este también, y este también, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Tenemos que aprender a priorizar. Yo siento que lo que les pasó a las compañeras, pues mi primera priorización pues es el vagabundeo. ¿Por qué? Porque es lo que está más presente en mi paciente. Literal es un vagabundo. Entonces mi primera priorización va a ser mejorar el vagabundeo, que tenga algún sentido su vida. ¿Para qué? Para que no esté en situación de calle. Y después de ese, ya me puedo ir a mi segunda. Es que yo siento que ellas fueron las otras. Conductas de riesgo para la salud. Y después de ese, ahora sí ya puedo trabajar desequilibrio nutricional. Aquí lo que hay que hacer es priorizar, o sea, lo que está más presente en mi paciente va a ser mi prioridad. ¿Sale? ¿Qué es mi problema original de todo esto? Pues el vagabundeo. Como es vagabundo, pues es alcohólico. Como es vagabundo, no tiene una ingesta diaria de alimentos que él requiere. Sí, todo parte del vagabundeo. Entonces, ahí, no lo quieren en casa. exactamente. Entonces, lo que primero tengo que mejorar o eliminar es el vagabundeo. ¿Sale? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario, duda, objeción, Nada incomodidad? más el vagabundeo. Podemos darle muchas prioridades a ponerlo a crear actividades que lo traigan, que quiere estar en la calle, que desee estar en esos lugares. Para eso, Pero acabándose el vagabundeo, todo lo demás va como consecuencia. Si no estuviera en situación de calle, no habría necesidad de que estuviera mal alimentado. Si tiene una familia que está pendiente de él. No, sí, pero ya es como retornarse pero en el sentido espiritual, porque a él no lo tenemos que ser los primeros que lo abandonan con su familia. De los primeros que van a tener es familia. Como nosotros como enfermeras, como hermanos, pues igual tenemos una posibilidad de habitarlo a hacer, por ejemplo, allá donde yo me invitamos a algunos chavos que nos ayuden a habitar, por ejemplo, ciertas paredes, y les gusta. Yo los voy motivando. Otro motivo, por ejemplo, yo en unas oportunidades que estoy poniendo algunas propuestas, a mí me gusta, por ejemplo, a mi familia nos gusta el ajedrez. Le regalamos a esas personas un ajedrez que los motiva a querer estar en unas actividades. Yo creo que, sinceramente, hemos visto, por ejemplo, en estos ramos que, sinceramente, los que llegan al último, ya que lo ven mejor, porque mientras no creen, ¿no? Sí. Es lo primero que te van a hacer, no te van a hacer. Pero eso ya entraría en comunidad. Pero es un humanitario como se ve. Pues es un factor que interviene en cuanto a
al desarrollo en cuanto a su tratamiento, ¿no? O sea, es parte de que tenga que involucrar a la sociedad para... Es que el parte de humanos nos lleva a todos. Ahí están conjuntando Exacto. todo su conocimiento. Exacto. ¿Cuál les dije que era el primer paso para generar todo mi proceso de atención primaria? Estoy evaluando. De mi evaluación va a salir mi diagnóstico. ¿Sale? O sea, es como el primer paso que estoy dando. Una vez teniendo mi diagnóstico, bueno, lo trabajé con otro equipo y ahorita se los explico a ustedes, voy a establecer mi planeación. ¿Y qué necesito para mi planeación? Pues mi objetivo, hacia dónde voy a ir. ¿Vale? Pero este es como el paso número 1. Observar y ver qué es lo que hay en mi paciente para poderlo trabajar. ¿Vale? No, un aplauso a la compañera. Le tocó trabajar con la familia. Ellas, ¿qué hicieron? Ya hicieron su observación, ¿no? Y encontraron que... Encontramos que en la familia tenemos el diagnóstico que hay un desequilibrio del rol familiar. ¿Por qué? Porque cuando hay un desequilibrio del rol familiar, no hay una comunicación correcta entre los individuos familiares. ¿Qué nos viene a decir? Que precisamente por eso tenemos de que no sabemos hablarlo, no sabemos pedirlo, aunque seamos familia, creamos que nos conocemos de toda la vida, que convivamos en el mismo techo, cuando no hay una comunicación correcta, empezamos a gritar, porque habemos personas con poca tolerancia, habemos personas con poca paciencia, que siempre nos lleva, no me gusta, sí, mi compañera, diga, está bien, a ver, a mí yo no tengo la paciencia, yo no tengo la tolerancia, exacto, entonces si tú no la tienes hacia el individuo que es tu hermano, tu primo, tu papá, tu hijo, tú vas a empezar a gritar. Desgraciadamente cuando tenemos niños, todo esto no es un ejemplo a lo que nos va llevando, que después nos están copiando. Ah, pues si te gritó mi hermana, yo te grito. Pues si tú gritaste, tú te grito, y es una forma de violencia, donde nos da como resultado un desequilibrio del rol familiar que debe haber día a día. ¿Sí? Tenemos como segundo punto una definición de procesos familiares disfuncionales, de igual manera, ¿sí? Que nos lleva precisamente a lo que estábamos comentando en el primer punto. Cuando tenemos un proceso, los procesos de familiares disfuncionales es cuando hay un común de acuerdo en nada. A ver, hoy te va a tocar lavar los trastes. No, yo no quiero, porque hoy que lo haga ella. Más cuando tenemos varios hermanos. Si alguien tiene varios hermanos, saben precisamente lo que es tener ese tipo de problemas entre hermanos. ¿Sí? Porque, no, pues yo no lo voy a hacer hoy. Hazlo yo. Yo, ¿por qué? Lo hice ayer. Y desgraciadamente no tenemos ni ese calor de hermanos, o de familiares, o de padres, porque si te lo está mandando la mamá, ay, mamá, espérate, estoy viendo la tele, estoy semaneando. ¿Sí, no? Estoy en el Facebook. ¿Sí o no, compañeras? Así es. Bueno, Porque ahora ya estamos van a decir, estoy en el NANDA en mi celular. Sí, ahora estoy en el NANDA. Sí, todo diagnóstico de familiares. Mira, mamá, mira. Y entonces tenemos esto, que también nos da por resultado que muchas veces va creciendo la violencia. Se va haciendo frío el ambiente porque es un ambiente muy pesado, es muy seco, donde todo ya es nada más movimientos, a ver, yo me hago para allá. Es como un juego de ajedrez. ¿Qué haces para acá? Ya no hay armonía, y se pierde ese calor y lo vamos. Y tenemos como tercer punto características manifestado por abuso verbal de la pareja, cuando nuestros padres no saben otra que hablarse con que voy a decirlo con perdón de la misma. A ver, güey, sí, güey, te toca. No, pues para el tonto, pues como yo, ve tú. ¿Quién me ir a la tienda? No, pues tú la coca te toca. Que normalmente es lo que estamos viendo en la imagen de la imagen de Como es la familia peluche. Exactamente, ¿Qué hace la familia peluche? ¿Qué mayor ejemplo tenemos de veras? Es cómo nos cotorrea y nos da risa. Pero si se fijan en el fondo, en el mensaje subliminal, ¿cuántas familias no tenemos en nuestra casa? O vemos a diario nuestros ojitos y oyen nuestros oídos. ¿Por qué? Porque precisamente el rol de familia violenta nos da, híjole, ya esos güeyes se están peleando otra vez, el vecino ya se está acabando la pared, ya no saben ni cómo aguantarlos. Y en ese rol, el otro rol es de que nunca se pelan entre ellos. A ver, cada quien en su rollo. Tú estás semaneando, tú estás en la máquina, el novio ya te vino a ver, estás en la puerta porque no eres libre de asentarte a comer con tus padres como debe de ser. Y eso está relacionado con
habilidades Muy bien, de compasión, de problemas de insuficiencia. ¿Alguna más? Bueno, aquí las compañeras, es lo que les digo, cuando yo hago una valoración, hago un juicio, y es lo que hicieron, ¿no? ¿Qué le dijo la compañera? De una imagen, nosotros los mexicanos somos muy visuales, ¿no? Como dicen, la primera imagen es lo que importa. La primera Ajá, impresión. la primera impresión. Y no, así como vayas vestido, pues así te van a tomar. Y es lo que hacemos, un juicio de una imagen. Entonces, aquí a lo que les falló a ellas es ya estructurar bien. Tienen la idea, pero no la estructuraron bien. En sí, ¿siempre se me tocó? Como No, así que me lo tal, lleve a mi casa. como yo debí de haber escrito el diagnóstico, tenía que ser desequilibrio del rol familiar, relacionado con procesos Por abuso verbal. Relacionado con la habilidad Es que van a decir. de resolución de problemas, eficiencia. manifestado por abuso verbal de la pareja. ¿Qué sería la primera imagen? Y esto es lo que yo tengo que escribir. Pero para yo llegar a esto, necesito todo este proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque ya leí la definición y sé que queda con lo que yo estoy observando. ¿Vale? Entonces, así debieron de haberlo escrito. Ellas ya pasaron al segundo nivel. ¿Cuál era nuestro segundo nivel después de la valoración? La planeación. Y al final ejemplo. ¿Cómo voy a planear? Pues sí, ya sé que tiene esto, ya sé que esto es en lo que tengo que trabajar, pero ¿hacia dónde me voy a dirigir o qué voy a hacer? Mi enfoque. Me voy a mi NOC. El NOC viene por dominios. Yo les comentaba a ellas, a veces para nosotros es muy difícil trabajar con los dominios. ¿Qué es lo que puedo hacer? Me voy al índice por alfabetización que viene al final del libro y voy buscando palabras clave que se vayan relacionando con mi diagnóstico. En este caso lo que hicimos fue buscar familia, porque es con lo que estoy trabajando. El libro te da una página. El hecho de que te dé una página no es que digas, ah, ese es el que va. No, me tengo que ir hacia adelante o hacia atrás buscando qué es lo que quiero lograr. Ellas dijeron que su objetivo es mejorar el estado de comodidad psicoespiritual, donde la familia en una puntuación diana está en 2. 2 es que Porque hay violencia familiar. Sustancialmente comprometido. Y 4 es levemente comprometido. Ajá, moderadamente. Entonces, ellos le encontraron en un 2 y quieren aumentar a un 4. Pero estas puntuaciones me las da mi puntuación diana y vienen en NOC. Entonces ahí tengo que leer, de acuerdo a mi NOC, qué es lo que me está diciendo, si está sustancialmente comprometido, moderadamente, levemente o de plano ya no. En esa puntuación yo tengo que establecer mi objetivo. ¿Sale? Es muy importante leer el NOC. ¿Por qué? Porque a veces, ahora sí que se va a escuchar mal, pero voltea. Luego va de mayor a menor. Entonces tengo que estar segura de realmente de leer mi puntuación diana. O sea, sí, la etiqueta va súper bien, pero si yo pongo inverso esto, quiere decir que quiero empeorar a la familia, ¿no? Y quiero mejorarla. Entonces es lo que hay que trabajar. Ya que leí mi NOC, las compañeras dijeron, bueno, pues ya sé
pues hacia dónde voy a caminar, pero me decía una de ellas, ¿pero qué vamos a hacer? Pues sí, ya sé que tengo que mejorar el estado de comunidad, pero ¿qué voy a hacer para lograrlo? Pues entonces ellas se fueron al libro NIC y en el NIC me dijeron, no, pues había una y otra y seguían buscando y Podemos seguían desglosar bastante porque hay muchísimas intervenciones en la familia. Ojo, una cosa es una intervención y otra cosa es una actividad. Porque en el NIC me viene la intervención como tal y de ahí se desglosan todas las actividades que yo puedo hacer. Y es lo que decía. Al final de cuentas lo hacemos, pero nunca nos damos cuenta que estoy trabajando esto. ¿Vale? Y entonces ellas ya pasaron a la ejecución. ¿Por qué? Porque ya tienen sus intervenciones. Y ahí. Pero como esto es un proceso, una vez que hayan hecho estas intervenciones, ellas tienen que volver a valorar. A lo mejor dicen, no, pues de un 2 solamente logré un 3. A lo mejor mi propósito es llegar, volver a trabajar para que mi punto sea llegar al 4. O sea, ese sea mi fin, ¿no? Por eso es un proceso. Valorar, bueno, evaluación, planeación y ejecución. Y así me voy. Por eso es lo que les decía, son cuidados continuos. Hasta conseguir mi objetivo o pasar o rebasar el objetivo. Bueno, y en realidad creo yo que estos problemas que se detectan, que son familiares, pues es un problema que va a ser un proceso largo, ¿no? Para reestructurar toda la familia y tener un objetivo y ir lentamente trabajando, porque una vez que se rompe la armonía familiar, pues como le comentaba a la maestra, primero son las palabras, después puede ser forcejeo y después puede llegarse a los golpes. Y pues si hay niños, pues incluso agredir a los niños y a quien esté. Quien inicia con la agresión verbal o lo que sea puede abarcar a toda la familia, ¿no? Y es ahí donde pues ya las cosas, dice uno, llegan a palabras mayores y pues si eso se sigue repitiendo constantemente, pues se va a dar esto, ¿no? De tener esa puntuación 2 o 1 incluso, y que va a ser muchísimo trabajo y que les comentaba también que pueden llegar a ya tener tanto a solicitar o darle ayuda psicológica, psiquiátrica y incluso hasta hospitalaria, porque si hay agresión que puede llegar a herirse o lo que sea, pues habrá que tenerlo internado por causa de algo, ¿no? Entonces, y ahí se derivan muchas cosas, ¿no? Incluso el alcoholismo, como habíamos visto. ¿Qué puede pasar? Así. A lo mejor el objetivo de mi compañera era eso, pero si yo leo su diagnóstico y encuentro que hay otro objetivo mejor o que trabajar, lo puedo cambiar y es darle continuidad al trabajo de la compañera. Y esto que pareciera no es de primer nivel, es de segundo y hasta tercer nivel de atención. ¿Por qué? Por el estrés que está viviendo la familia. Sí. Yo cuando estaba en nivel hospitalario y luego me decían en 20, ¿de dónde sacas tus intervenciones? De ahí, o sea, lo vivimos, lo hacemos. El hecho de que tú hables con la familia y que le estés dando como ese camino, que le digas a tu amiguita, la trabajadora social, oye, ojo acá, eso ya es una intervención. Y eso es trabajar en conjunto. Quiero hacer un comentario. Mi compañera está en la consulta externa en el Hospital General, donde llega toda la gente como filtro. Yo estoy en la consulta externa de cardio, pero créanme que llegan pacientes con taquicardia, con problemas de corazón de todo tipo, y ¿qué creen? El fondo es emocional. Muchos. Y aparte de recibir tratamiento ahí con el cardiólogo, los manda al psicólogo, Que es la raíz de psiquiatra. Entonces, todo el cuerpo se manifiesta de muchas maneras.
y el paciente o cada uno de nosotros va a dar a las diferentes especialidades, no nada más cardio, gastro, onco, es una de las urgencias para pronto, ¿no? Porque llega uno con una lesión ahí, ¿no? Entonces, sí, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, todos los niveles se manejan en un entorno de violencia familiar. Sería todo. No hay un comentario. Con relación a esto, a veces no sabemos escuchar al paciente. Y esa es una también necesidad que el paciente tiene. Si el paciente llega con su cabeza llena de problemas, a veces llegan a manifestarlo a cualquier nivel de institución a la que llegue, ¿no? Enojo, bueno, agresividad al personal. Sí, entonces, en esa parte, si no les damos esa oportunidad de escuchar a cualquier nivel que esté el paciente, nunca vamos a poder llevar una relación de armonía en esos momentos y ayudarlo a que el paciente de alguna forma se tranquilice, acepte las cosas como son, pero es una de las necesidades que realmente no las tomamos mucho en cuenta. Sí, dentro de sus necesidades también es de que a veces al paciente lo llamamos por número de cama, no precisamente por su nombre. Entonces, yo creo que todo individuo necesita ese valor que tiene como persona. Entonces, a partir de ahí podemos manejar muchas cosas, positivas y negativas, tanto para nosotros como para ellos. Bueno, sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Un aplauso. La imagen. A ver, compañeras, explíquenos cómo llegaron a este resultado. ¿Cómo inició todo su debate? Bueno, el de nosotros nos fuimos al de la educación y escogimos el dominio 1, que es promoción de la salud. De este nos llevó a que era identificar, controlar e integrar actividades para mantener la salud y el bienestar de la comunidad en general. Y de ahí tomamos nuestra etiqueta, que es gestión ineficaz de la salud. De ahí lo relacionamos con el fracaso al emprender acciones para reducir factores de riesgo manifestado por apoyo social insuficiente, que es cuando, por ejemplo, pues, la misma delegación, el municipio donde vivamos no nos da las herramientas para que no existan este tipo de puntos, y patrones familiares de cuidados sanitarios. Es decir, cuando a mí de bebé chiquito, cuando vamos en la calle, mi mamá no me regaña por tirar la basura en la calle, pues desde ahí empieza un poco de alerta, ¿no? Entonces, aquí que vemos de diferente, ellas identificaron primero el dominio. Del dominio, vieron que ese dominio tiene muchísimas clases. Ellos no lo pusieron aquí, pero esta es su clase. ¿Sale? De aquí se fueron a su etiqueta o su diagnóstico. ¿Qué es esto? Y lo empezaron a generar y a trabajar. ¿Sale? Este ya es un diagnóstico un poquito más completo, porque ya identifiqué mi dominio, ya identifiqué mi clase y ya elegí mi diagnóstico o mi etiqueta. ¿Sale? Y ya, ahora lo que les correspondería a ellas es irse al no y buscar hacia dónde van a dirigir todas esas intervenciones para su comunidad. Una vez que hayan establecido su objetivo del no, se van a ir al ni para buscar qué intervenciones pueden ellas realizar. ¿Sale? ¿Les quedó claro? ¿Tienen dudas, preguntas? ¿Segura? Cuando ya lo hacemos tenemos todas las dudas. Sí. Una duda. Dígame. En algún momento me dijeron que cuando se elabora la etiqueta diagnóstica no se deben abreviar relacionado con el aeropuerto. ¿Sigue vigente o ya cambió? No hay algo que esté normalizado. Y de verdad, a mí también muchas veces me han dicho, es que eso no se hace. Ay, compañera, ¿no has leído en Irlanda? ¿Sí? En Irlanda, ellos se estructuran así, con abreviaturas. El único hecho de que tú no abrevies es para que lo puedas leer tal cual. ¿Por qué? Nos pasa lo que les pasó a la compañera que primero pasó. Mira esto. Relacionado con
Esa es la única situación. Pero pues las dos son válidas. Todo depende de qué tan manejo yo, qué tan familiarizada estoy yo, que diga esto se estructura así, dice esto y es esto. ¿Sabes? Completamente de acuerdo. Hay una cosa que dicen que son normas, ¿sí? A nosotros como médicos nos dicen que no debemos de poner abreviaturas. Lo que dijo la compañera, completamente de acuerdo. Hay abreviaturas que son internacionales y si tú estás en el área, las conoces. Si no estás en el área, estás perdido, ¿sí? Entonces, esto es válido, relación con, ¿sí? Nosotros, hipertensión arterial, ¿quién no conoce la abreviatura de hipertensión arterial? Y me dicen, es que no puedes abreviar. Bueno, pues no estás en medicina, papá, porque si fuiste a la carrera, sabes que hipertensión arterial se ha escrito siempre. Bueno, yo tenía entendido que de hecho esto es mejor porque si el paciente no sabe qué dice, como en no quiere es como mantener la tranquilidad, porque eres hipertenso, se meten a San Google y dicen, no, sí, ya me va a dar hasta el infarto, ¿no? Y tú dices, no, entonces, no es algo normado y como les digo, en el NANDA, al principio trae un apartado en donde dice cómo estructurar el diagnóstico y todo eso, y ellos lo estructuran así. Bueno, yo leí que son como tipo conectores, ¿no? Ajá, solamente es un conector, pero que esté abreviado no tiene nada que ver. Sí, son sus jefes, las viejitas que no saben nada de nada, se los creen. Déjenlo como ellas quieran, pero ustedes ya saben que está fundamentado. ¿Vale? Un aplauso a su